fracciones. ¿Quién se acuerda de las fracciones? Para correr. Dividir unas unidades en partes iguales. Muy bien, Isabela Perey. Se divide, hay que dividir las unidades en partes iguales. Por decir algo, van tres amigos y se encuentran o compran una patilla. Entonces, una patilla que es la unidad la van a dividir entre los tres. Entonces decimos, no, pero 1 entre 3 no se puede. Si estuviéramos con los números naturales. 1 entre 3 no se puede en los naturales. Pero acá es claro que una patilla entre 3 amigos sí se puede dividir, ¿verdad? Lo que pasa es que no van a salir, cada uno no le va a tocar una patilla entera o 2 patillas enteras, no. Le toca una parte, una porción, lo que llamamos fracción. Profe, sería un tercio, profe. Muy bien, Emerson. Muy bien, un tercio. Ya me doy cuenta de que han estado leyendo las notas y se están acordando de la fracción que también que vieron en primaria. Y hace debe repartirse exactamente la misma cantidad. Sí, o sea, se parte. Primero hay que coger la unidad y dividirla en partes iguales. Y después a cada uno le va a tocar la misma cantidad. Muy bien. También en la definición de fracción. Bueno, entonces aquí tenemos fracciones. Entonces dice, una fracción es parte de una unidad o de un todo. También la podemos aceptar así, de un todo. Parte de una unidad o de un todo. Esa va a ser la fracción. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una unidad que tiene forma ahí, no sé, de barco, de sombrero, como ustedes la quieran llamar. Esa unidad en este caso, se parte, vamos a ver aquí, se parte en 3, se divide en 3. Se divide en 3 partes iguales. Ustedes fíjense que la unidad entera, la que aparece a la izquierda, se ha dividido en 3 partes iguales. Y de esas partes vamos a escoger, no todas, sino unas cuantas. En este caso, la escogencia se hace coloreando. Y se han coloreado, en este caso, 2 partes iguales. Entonces, la parte coloreada no está representando toda la unidad, sino una fracción de ella. Y esa fracción es un medio, profe. Sí, es un medio. Sí, profe, un medio. O sea que lo que está de azul es la mitad de todo lo que estaba en blanco. Un tercio, Dos tercios. Dos. Ah, dos tercios me suena. Dos partes. ¿Se están tomando 2 de cuántas? ¿Del total que eran? De 3. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí tenemos la fracción. Cuando hablamos de un medio, estamos hablando de la mitad. Y acá no está la mitad. Acá está más de la mitad. Y tenemos la fracción 2 tercios, como dijeron ustedes. Entonces, hay un número que va arriba y un número que va abajo. Profe, numerador y denominador. Muy bien, Emerson. Numerador y denominador. Entonces, queda claro que el denominador son las partes en que se divide la unidad. Y numerador representa las partes que se toman. En este caso, entonces, numerador es 2 y denominador es 3. Bueno, ejemplo. Indica la fracción que corresponde a la región coloreada de verde. Voy a cambiar aquí la presentación un momento. Profe, 3 séptimos. 3, muy bien, 3. ¿Cuál es la fracción ahí 3 representada? séptimos. 3 séptimos.
Muy bien, Sara. Sara estaba ahí, Isabel, muy bien. 3 séptimos. Entonces, ¿por qué 3 séptimos? Porque esto está dividido, primero, bueno, la unidad en total es este polígono que es un hectágono. Esta es la unidad. Y se divide en partes iguales. En este caso, 7 partes iguales. Entonces, si vamos a expresar la fracción, aquí sería 7. Ahora dice, y la fracción, o sea, la partecita que está coloreada de verde. En este caso contamos de que esas partes iguales, 1, 2 y 3 están de verde. Entonces, como ustedes lo dijeron, esto es 3 séptimos. Muy bien. Ahora acá nos dicen indicar la fracción que corresponde ahora a la que está coloreada de rapé. 4 séptimos. Muy bien, Isabel. 4 séptimos. Dice Isabel, 4. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. 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 Entonces, 3 séptimos y 4 séptimos. Bueno, vamos a estar aquí, de pronto estamos viendo, podemos decir que si unimos lo verde con los rapés nos da la unidad entera, ¿no? Si sumamos todo, entonces podemos ir adelantando y podemos ir escribiendo que lo verde con los rapés, o sea, los 3 séptimos más los 4 séptimos, nos da una unidad entera. Ahora ustedes allá traten de representar la fracción 3 octavos. Profe, Sí, 3 octavos. Hacemos 4 cubitos, entonces. 3 que vamos a colorear y 8 que son toda la unidad. muy bien, Everson. Bueno, entonces hazlo en cuaderno. Cuando termine, activa la cámara y presenta la actividad ahí. Un cuadrado y lo dividí en 8 partes. Isabela, Y coloreé. ¿ya lo terminaste? Lo estoy coloreando, profe. Bueno, ahora que... Ahí se ve, bueno, profe. bueno, esa es una forma de representar 3 octavos, pero aunque no es la única, pero es una de las formas. Sí, profe, hay varias formas, varias maneras. Sí, pero uno hace la más sencilla, la más fácil, porque estamos con una regla y unos colores. 7 cuartos. En este caso hay que dividir la unidad en 4 partes, profe. Muy bien. Y tengo que utilizar 2. Ah, muy bien. Entonces ya hay esa otra clase de fracción. Tenemos que utilizar 2 unidades, O fracción impropia. también conocida como fracción impropia. Y se va a escribir como una fracción, como un número mixto, pues. Número mixto es mejor el término. Porque Profe, ¿cuáles eran los números que había dicho, profe? Valeria, la segunda es 7 cuartos. Profe, ya terminé. Nos muestra ahí, a ver. Dice, escribe la fracción que representa la parte coloreada. 3 octavos la primera, profe. 3 octavos. Octavos. 3 octavos. ¿Están de acuerdo con Isabel? No.
¿Por qué? Profe, para mí es 4/3. 4/3, dice Emerson. Vamos a escribir la otra opción aquí. 4/3. ¿Quién más la? El cuadrado está dividido en 4, en 8. En 8, muy bien. ¿Y se están tomando cuántas? 3 coloreadas. Ok, pero interpretate lo que dice Isabela. Dice que el cuadrado está dividido en 8. Lo que pasa es que a veces no lo vemos, ¿verdad? Pero entonces aquí está. Sí, Isabela, que te imaginas las divisiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que sería el denominador. Y de esas 8 están coloreando 1, 2 y 3. Muy bien, entonces va a ser 3/8. 4/3 no puede ser porque esto es una fracción. Bueno, ya ustedes algunos me han dicho que esto es una fracción impropia. Es decir, mayor que la unidad. Se necesitaban 2 unidades. Entonces vamos a dejarlo en 3/8. Y la B. Profe, 3/6. 5 medios, profe. 5. Medio. Bueno, ahí se están hablando de como la última en medio. Entonces aquí serían 5 medios. Ya que aquí tenemos, bueno, si como la última está dividida en medio, vamos a dividirlas todas en mitades. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, habrían 5 mitades, es decir, 5 medios. Bueno, las fracciones en este momento hemos visto como la relación parte-todo, la parte de un todo, pero también una fracción la vamos a aplicar o la vamos a utilizar cuando la vemos como cocientes, es decir, como una división. Entonces, cuando se nos presenta una división inexacta, A entre B o A, también se puede escribir así, la vas a encontrar en algunas páginas. A 2 puntos B, eso significa A dividido entre B. Si esto no es exacto, se puede expresar como la fracción A sobre B. Es decir, el dividendo, que es A, es el numerador. Y el divisor lo podemos considerar el denominador. ¿Oyeron? Numerador y denominador. Entonces, así por ejemplo, si tenemos 5 entre 3, lo podemos expresar como 5/3. 5/3. Antes de llegar a la notación decimal, vamos a pasar primero por la de fracciones. Entonces, ahí no se realiza la división, sino que lo expresamos 5 sobre 3. Ahora, un caso particular. El número 1 tiene un solo divisor. Entonces, todo 1 entre n y n diferente de 1 siempre va a ser una fracción. 1 entre n, donde n es un número natural. O sea, n puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos el 1. Y esta fracción se conoce como fracción propia, porque es una fracción menor que 1. Esto siempre va a ser una fracción propia, 1 sobre n. Entonces, si tenemos 1 entre 8, lo podemos escribir igual a 1, la rayita del medio, 1 sobre 8, es decir, un octavo, como se conocería. Entonces sería la fracción como cociente. No hacer la división, sino expresarla como una fracción. También podemos ver la fracción como razón. Y esta resulta cuando se comparan dos cantidades
de una misma magnitud. Por ejemplo, en un curso de sexto D hay 19 niños y 22 niños. Entonces, la relación entre cantidad de niños y cantidad de niñas es de 19 a 22. Estamos hablando aquí como una razón. De 19 a 22, lo cual en fracción se escribe 19 como numerador y 22 como denominador. Cuando estamos así en el tema o en contexto de razones, no vamos a leer los 19 22avos, sino 19 es a 22. Porque eso es una razón. Profe, también se pueden hacer en las fracciones, por ejemplo, usando una línea diagonal entre los dos números. Sí, también, sí, Sara, es una forma de notar las fracciones. Ejemplo, un terreno rectangular de 100 metros de largo por 60 metros de ancho es repartido entre 73 familias damnificadas por el invierno para construir su casa nueva. La pregunta es, ¿qué fracción del terreno le corresponde a cada familia? En este caso, bueno, el ejemplo no lo dice, pero es una repartición que se tiene que hacer por partes iguales. A cada familia, darle su parte igual, su porción de terreno igual que a todas. Entonces, primero nos dan las dimensiones, un terreno, y nos dicen la forma, que es rectangular. Calculamos el área total. El área total viene dada por largo, el producto entre el largo y el ancho. Ese es el área del terreno porque es rectangular. Reemplazamos las dimensiones, el largo es 100, el ancho es 60 y la multiplicación son 6.000 metros cuadrados. Luego, para repartir, la operación indicada es la división. La planteamos 6.000 metros cuadrados entre 73. Y ahora esa división la expresamos como un cociente. Y dice que a cada familia le toca 6.000. Bueno, esa fracción la vamos a leer así: 6.073 metros. Eso en metros cuadrados. Oye, eso es lo que le va a tocar a cada familia para construir su casa. Ustedes fíjense que ahí no se colocó a hacer la división 6.000 entre 73, sino que simplemente se está expresando en forma de fracción. Profe, Sí, profe. las señales son 1, Sí. 2, 3, 4, 5. Ajá. Son 5. Son 2 en total. Doceavos. 5 doceavos. 1, 7. 2, 3, 4, 5, 6. 5 doceavos. Y las buenas son 7 doceavos. Muy bien. Entonces, 5. 5 doceavos representan las manzanas podridas y 7 doceavos las manzanas buenas. Pero Sí. miren la pregunta. ¿Cuál es la razón? La razón entre el número de manzanas dañadas y manzanas buenas. 5 a 7, profe. 5 a 7, profe. Muy bien, Edwin. 5 es a 7, muy bien, porque estamos pidiendo la razón. Y lo que ustedes dicen al principio también tiene razón cuando ustedes me dan la fracción de manzanas podridas. Entonces, si la pregunta fuera, ¿qué fracción representan las manzanas podridas? Entonces serían 5 sobre 12, o sea, 5 doceavos. Y las manzanas buenas serían 7 doceavos. Si fuera la fracción, pero en este caso nos están pidiendo es la razón entre esas dos cantidades. Entonces, el número de manzana dañada es 5, de manzana buena es 7, como se habían dado cuenta. Luego, la razón es 5, es a 7, o 5 céntimos. Ahora, la fracción de un número. Fracción de un número.
Entonces, miren cómo se halla la fracción de un número. Por ejemplo, ya preguntas así que ya ustedes ya saben, por ejemplo, la mitad de 6. ¿Cuánto es la mitad de 6? 3, profe. Entonces, ahí están hallando una fracción del número 6. Entonces, ustedes ya saben la mitad. ¿Cómo se halla la mitad de un número? Profe, cogemos, lo podemos dividir como lo podemos sumar. El número que dé exacto, cuando lo dividimos, pues si dividimos 6 entre 2, nos da 3. Bueno, muy bien, Emerson. Entonces, Emerson dice que para hallar la mitad hay que dividir entre 2, ¿verdad? Bueno, entonces eso está bien porque la fracción ya vimos que representa una división. Bueno, entonces, ¿cuántos serían los 2/3 de 6? Entonces, a veces la mitad nos queda más fácil de hallar de un número porque ya la hemos manejado cotidianamente muchas veces, allá la mitad de un número. Entonces, ya cuando nos cambian la fracción, de pronto se nos hace un poco más complicado, pero si conocemos la definición bien de cómo hallar la fracción de un número, no vamos a tener problema en eso. Entonces, para calcular la fracción de un número, tenemos que, primero, multiplicar el número por el numerador de la fracción. Y luego dividir el producto obtenido por el denominador. Ejemplo. ¿Cuántas horas hay en mediodía? Hay 12 horas, profe. 12 horas. 12, profe, 12 horas. Muy bien, muy bien. Entonces miren cómo se halla. Un día contiene 24 horas. Cuando se habla de mitad o medio, se emplea la fracción 1/2, es decir, un medio. Entonces, en este caso, un medio de 24. El lunes. 12. Sí, 12. Pero entonces le voy a decir, presta atención cómo se calcula por si no le piden un medio, sino, por ejemplo, 2/3 o 4/5. Entonces, un medio de 24 es lo mismo que un medio por, ese punto es por 24. Ya estamos hablando de multiplicación de una fracción por un número. Entonces, ahí simplemente multiplicamos el numerador por el número. En este caso, el numerador es 1. Entonces, 1 por 24 nos daría 24. Entonces nos queda 24/2. Es decir, 24, ese producto que nos dé arriba hay que dividirlo entre 2. Y por eso se expresa 24/2. Entonces, la fracción, como les dije, es una división. Entonces se realiza la división 24 entre 2. Y nos da como resultado 12. 12, que fue es lo que ustedes saben hacerlo. Entonces, un mediodía tiene 12. Los 3/5 de 20 son 12. Los 3/5 de 20 son 12. 3/5. Y aquí esto es una afirmación. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver. 3/5, el numerador es 3 y 5 es el denominador. Entonces, 3/5 de 20 es lo mismo que tener la fracción 3/5 por 20. Multiplicamos el número por el numerador, es decir, 3 por 20. Y eso lo vamos a dividir entre 5. Esta multiplicación nos da 60. Que es 60 sobre 5. La fracción la expresamos ahora a lo contrario como una división y quedaría 60 entre 5, que es igual a 12. Lo que dice, escribe en forma de fracción los siguientes cocientes. Identificar numerador y denominador. Entonces hay que hacer dos cosas. La división esa, escribirla como una fracción. Y después indicar cuál es el numerador y cuál es el denominador. ¿Cómo quedaría la primera? 3 terciavos. 3 terciavos. Muy bien.
Muy bien, entonces vamos a escribirla así. 3 treceavos. 13avos. Muy bien, entonces ya han realizado la primera, que es escribirla como una fracción. Ahora, de ahí identifiquemos cuál es el numerador y cuál es el denominador. Profe, ahí es 14 novenos, la ven. Sí, pero Emerson, falta todavía el punto A, escribir cuál es el numerador y cuál es el denominador. Entonces el numerador es el 3 y el denominador es el 13. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a escribirlo ahí, numerador. Y se lee 3/13, como una fracción. Si fuera una razón, se leería 3 esa 13. Bueno, y el segundo, Profe, 14 novenos y el numerador es 14 y el denominador es 9. muy bien, 14 Noveno. noveno, muy bien, 14 noveno. 14 noveno. Bueno, 14 Novenos. Profe, la A es una fracción propia y la B es una fracción impropia. Muy bien, Isabela. Fracción propia y fracción impropia. Isabela aquí se nos está adelantando, entonces vamos a escribir aquí. Fracción propia sería esta. Y esta acá abajo nos dice Isabela que eso. 2 de cada 5 llamadas que salen de una cabina telefónica tienen un destino internacional. 2 de cada 5. Entonces, si en una hora se registran 30 llamadas, ¿cuántas son internacionales? 2 de cada 5. Si se hicieron 5 llamadas, 2 de esas son internacionales. 12. Sí, Luis Ángel. Son 12. 12. 12, muy bien, Samuel. 12 llamadas. 12 llamadas. Ah, bueno. ¿Y cómo la hallaron? 3.500 gramos. 2 doceavos. Toma acá 30 horas. Entonces sería 2. La fracción sería 2 quintos. ¿De cuánto es el total de llamadas? 30. 2. Bueno. 30. 30. Entonces aquí estamos viendo la fracción de un número, 2 quintos de 30. Entonces, como escribimos allá, una forma de hallarlo es multiplicar el numerador por el número. En este caso sería 30 da 60. Gramos. 15 60 Entre 5. 16 libras, 8.000. 17 libras, Y da 8.500 nos daría 12. Eso gramos. es Sí, una forma de hacerlo. Ahora, otra forma de hacerlo también es dividir 30 entre 5, que nos daría 6, y ese 6 multiplicarlo por 2, que nos daría 12. Entonces nos está dando. Entonces, si la primera es una fracción propia, la clasificamos como una fracción propia, y la segunda como una impropia, entonces 12, ¿cómo lo clasificamos? El 12 también sería como una especie de fracción. Entonces tenemos fracción propia, fracción impropia
Bueno, el 12 decimos que es una especie de fracción, pero es entero. Entonces, se llama una fracción entera. Que hay como una contradicción ahí, ¿da? Una fracción entera. Si es fracción es porque es un pedazo de algo, no está completo. Entonces, cuando nos aparezca un número natural, le vamos a decir, lo vamos a llamar fracción entera. Bien, fracción entera, por ejemplo, 12, el 12 o cualquier número, o 12 en forma de fracción. Bueno, podemos escribirlo como 24 sobre 2, pero lo podemos escribir así en particular. Todo número lo vamos a escribir así. 12, el número entre 1. Si lo queremos ver en fracción. Porque a veces es necesario ver el número entero como una fracción. Y ahora otra cuestión. Por Profe, ejemplo, yo sí. pensé que quedaba 12 quintos. 12 quintos, no, porque es 60 entre 5, igual a 12. Entonces, también cuando tenemos números diferentes de 0, por ejemplo, así, 8 octavos, esto es igual a 1. Por ejemplo, y tenemos también el mismo número va a ser numerador y denominador. Por ejemplo, 4 cuartos es igual a 1. Esto va a ser necesario porque a veces cuando estamos con las operaciones tenemos un número, pues decía algo, tenemos el 1. Y lo estoy sumando con otra fracción, entonces yo este número lo puedo convertir el 1 en el número que yo quiera. Lo puedo convertir, por ejemplo, en 12 sobre 12. Esto es según la conveniencia para realizar las operaciones. Ahora que vamos a ver las operaciones con fracciones. Pero antes vamos a dejar claro cuando una fracción propia, cuando una impropia y cuando podemos considerarla entera. Y cómo se escribe, cómo escribimos en los números mixtos. Entonces voy a dejar de prender. Bueno, tenemos la siguiente definición. Una fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Tal como nos apareció en el ejemplo. Ahí en ejemplo pueden colocar 3 treceavos como fracción propia. Una fracción impropia es cuando el numerador, que es el número que va encima, es mayor que el denominador. Esa es la fracción impropia. Como ejemplo tenemos 14 novenos, y es una fracción impropia. Y una fracción es igual a la unidad cuando el numerador es igual al denominador. Numerador igual al denominador. Entonces eso es igual a 1, o sea, la unidad entera o al todo. Y por último, una fracción es entera cuando el numerador es múltiplo del denominador, es decir, se deja dividir. En nuestro caso, por ejemplo, 60 quintos, 60 es múltiplo de 5, ya que 5 por 12 es igual a 60. Por lo tanto, eso es una fracción entera. Entonces, ahí como ejemplo, en fracción entera, pueden colocar 60 quintos. Ahora, una forma de escribir fracciones impropias es usando la notación de números mixtos. Entonces, ¿qué es un número mixto? Entonces, son aquellas expresiones compuestas por un número natural y una fracción propia. Ojo, la fracción tiene que ser propia. Por ejemplo, ahí tenemos 4 y 1/3.
4 es la parte es entero y 1/3 es la fracción. 4 y 1/3. 4 pertenece a los naturales y 1/3 es una fracción propia. De toda fracción impropia se puede representar con un número mixto. Toda fracción impropia se puede representar con un número mixto. Aquí tenemos ejemplo, representar la fracción 13 tercios. Entonces, al momento de representarlo, nos preguntamos cuántas veces cabe el 3 en el 13. Entonces, ahí vemos que cabe, si empezamos a hacer la división, 13 entre 3 a 4. Entonces, necesitamos 4 unidades enteras, que son las primeras 4 que aparecen. 4 y sobra 1. Es decir, 4 y sobra 1, entonces 4 enteros y 1/3. 4 enteros y 1/3. Esa es la representación de una fracción impropia que luego la vamos a expresar como un número mixto. cuartos. 13 quintos. 13 quintos. 12 sextos. Bueno, entonces vamos Eso es 6 doceavos, título. profe. a ver, vamos, ya están aquí uno. 13 quintos es una fracción impropia. ¿Otra cuál sería? Profe, Propia. 5 medios. Profe, 5 medios. 5 medios. Vamos a escribir Sí, profe. 5 medios. Cuarto. 6 cuartos, profe. Espérese. Y 6 cuartos. 5 medios, ya corrido 5 medios. Profe, 7 quintos. Ya. Ya. 6 cuartos. Y finalmente 7. Porque se me acabó el tablero. Entonces, ahora estas son fracciones impropias y las vamos a expresar. Bravo, profe. Sí, bueno, dígame cuánto quedaría. 3 veces colocamos el 5 cuadros y coloreamos 13 en cada uno. Pues en el primero coloreamos los 5, en el segundo los 5 y en Profe, el son 2 enteros. último nomás coloreamos 3. Bueno, uno está hablando sobre la representación y otra me estaba diciendo ahí cómo la representación, o sea, geométrica, y la otra cómo se escribiría el número mixto. Entonces, vamos a tener en cuenta los dos. Entonces, primero me dicen que hay que tomar cuántas unidades. O las unidades hay que dividirlas en este caso, hay que dividirlas entre 5. Entonces, vamos a dibujar una unidad aquí sencilla, que la aquí tenemos 5 partes iguales, necesitamos 13, pero en este caso solamente nos completa. Escribo eso. Nos completa Ahí 5. se colorea todo, profe. Que era lo que le decía, que una unidad sería 5 quintos. Entonces necesitamos otra unidad para completar los 13 al menos. Entonces seguimos dibujando otra unidad. Y también lo dividimos en 5 partes iguales. Entonces ya llevamos 5.
Van 10, profe, pero falta otro para que llegue a 15 y de 15 quedan 2 sin colorear para que dé 13. Ok. Entonces, ya van 2 enteros aquí. Hasta el momento van 2 unidades enteras. Otros exactamente iguales son que como dan 3. Muy bien, entonces ahora ya llevamos 10, nos faltarían 3. Sí, profe, faltan 3 para colorear y quedan 2 libres. Sin salirse de la línea. Ya representada la fracción 13. 15. Entonces, pero entonces, ¿cuántas enteras tengo? Tengo Profe, son 2 2 enteras y enteras, 3 2 quintos. enteras. dos enteras. 2 enteras y 3 quintos. Y en fracción, 3 quintos, profe. 3 que quintos. esta es una fracción propiedad. Por lo tanto, 13 quintos otra forma de realizarlo es planteando la división de la siguiente manera. Entonces aquí sería 13 No, profe, que queda 10. Son 2 10, por 1, quedan digo 2 por 3, 5, y se le ponen 10. Que de 13 3. nos sobra 3. Miren que este mismo número aparece aquí. ¿Sí lo están viendo? Entonces hay que Profe. buscar el orden donde queda cada número. Entonces es 2. Mira dónde va, que es el resultado de la división. Entonces, por ejemplo, 2 es el resultado de la división. Este es el resultado. El resultado que viene sí que corresponde a la parte entera, o sea, el cociente entera. El 5, que es el divisor, ya 5 va a corresponder a la parte fraccionaria, entonces este bien, pero el 5 viene siendo el de, y el 3 también corresponde a la parte fraccionaria y viene siendo el numerador. numerador. Porque imaginen que le pidan expresar en número mixto la fracción 1030. Entonces, si lo vamos a hacer así, primero representarlo gráficamente, nos queda un poquito difícil. Hacerlo primero, representar 1030. Entonces, lo mejor, lo más fácil, ya cuando usan los números grandes, es plantear la división, tener en cuenta el cociente y el residuo. Y así encontramos denominador y la parte entera. Así, por ejemplo, 5 cuartos todavía lo podemos dibujar, pero si lo expresamos con división. Bueno, entonces, 5 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en 5? Una, profe. Una. Se lo vacunaron. ¿Y qué sobra? Una también, profe. Y es una Entonces, división inexacta. Inexacta, entonces lo podemos escribir como una entera, cabe una vez y sobra una. Otra vez 1 y 1/4 es lo mismo que tener 5 cuartos. Profe, a uno que de uno quedan 2. 2. Entonces sería Es 1, igual a 2 cuartos. 1 y 2 cuartos. Muy bien. Luego vamos a ver que 2 cuartos es igual a 1 medio. ¿Vieron?